Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos, hermanos, los versículos 37 al 42. Vamos a leer el 36 también, del 36 al 42. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar, hermano. Padre, muchas gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias le damos, Señor, porque podemos reunirnos aquí como su iglesia. Y Padre, gracias porque usted prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, y creemos que usted está aquí, Señor. Perdone, Señor, por cuántas veces no tenemos, Señor, esa reverencia en este lugar, y cuántas veces no ponemos atención a su palabra como deberíamos de hacerlo. Señor, ayúdenos a tener más reverencia a ella, más temor hacia ella, más afecto hacia ella, amarla y estar más atentos a su palabra, la cual nos enseña cosas maravillosas para nuestro bien, para el bien personal, para el bien de la iglesia, para el bien de la familia, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a estar atentos y deseosos de aplicarla a nuestra vida. Padre, ruego por mi esposa que está a punto de salir o ya estará saliendo de allá del aeropuerto de la ciudad de Dallas, Señor. Que la traiga con bien, que la guarde, que guarde ese vuelo, Señor, y que lleguen con bien hasta Charlotte. Y Padre, gracias, Señor, muchas gracias por su maravilloso amor para con nosotros. Quiero rogarle, Señor, por esta niña Valentina que tiene 4 años y estaba muy malita. Ha estado mejor, Señor, y es porque usted ha estado haciendo la obra. Le suplicamos, Señor, que le sane totalmente y que sea de testimonio para su padre Javier, que él hizo una decisión por usted, Padre, para que él pueda ver su mano gloriosa ahí y agradezca a usted, reconozca que es usted quien está obrando, Señor. Bendiga esta familia, ese hogar. Padre, gracias, Señor. Bendiga la palabra que vamos a estar escuchando. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Quiero enfocarme, hermanos, en los últimos 2 versículos que leímos, donde dice: así que los que recibieron su palabra, recibieron la palabra de Dios. Y en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. El perseverar en la doctrina
de los apóstoles, la cual no es de los apóstoles, es del Señor Jesucristo y es de Dios el Padre. Porque los apóstoles simple y sencillamente obedecían los mandamientos del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, hermanos, claro que entendemos y nos queda perfectamente bien claro que el Señor Jesucristo es Dios. Pero Él mismo reconoce que fue enviado por Dios el Padre, porque entendemos que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo complicado para nuestra mente, pero lo entendemos por la gracia, por la misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo nos da el sentir y la fe de que es una realidad. No lo entendemos, no podemos entenderlo perfectamente bien, pero lo creemos con todo nuestro corazón. Dios el Padre permaneció sentado en su trono, el Señor Jesucristo vino, se encarnó y luego Él murió por nuestros pecados, resucitó con poder y gloria, ascendió a los cielos y la palabra de Dios nos dice que se sentó a la diestra del Padre y luego enviaría el Espíritu Santo también, el cual es Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Yo no estoy enseñando nada fuera de la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, que veamos el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, la doctrina de los apóstoles no era su propia doctrina. Veamos aquí, hermanos, en estos versículos, dice el Señor Jesucristo hablándoles, les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el Señor Jesucristo en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor Jesucristo le da la orden, el mandamiento a los apóstoles que ellos vayan, hagan discípulos y les enseñen a guardar o a obedecer lo que Él les había enseñado. En Hechos 1:2, aquí en el capítulo 1, versículo 2 del libro de los Hechos, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Bueno, vamos a leer el versículo 1 para entender un poquito mejor. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el primer tratado se está refiriendo al Evangelio según San Lucas. Lo escribió el mismo Lucas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Y luego vea lo que dice, después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermanos, que quiero que veamos? Que el Señor Jesucristo les da mandamientos antes de ascender a los cielos, les da mandamientos por medio del Espíritu Santo, a Él hablando por el poder del Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, lo que los apóstoles decían o hacían era porque el Señor Jesucristo se los había encomendado. Ellos no estaban hablando sus propias palabras ni por su propia cuenta, como hoy nos encontramos con muchos falsos apóstoles o supuestos profetas, porque ni apóstoles hay en nuestros días. Pero toda esa gente, hermanos, son engañadores. Hay profetas hoy en nuestros días que empiezan a hablar lenguas y luego según ellos las interpretan. Y hablan muchas cosas que en verdad ni se cumplen. Hace poco, el viernes pasado, murió un cantante famoso de supuesto cristiano. Creo que se llamaba Julio Melgar. Y hermanos, presentan ahí que muchos, y las personas que presentan eso lo hacen para decir, bueno, ¿qué pasó con todas esas profecías, todas esas palabrerías? Este hombre tenía cáncer, tenía un cáncer muy fuerte. Y estos supuestos profetas y apóstoles llegan, imponen las manos, declaran, decretan la salud, la sanidad en ese cuerpo. Un profeta ahí hablando lenguas y luego según él interpretando. Y Dios dice, Dios está diciendo esto, que va a derramar la sanidad en tu cuerpo y quién sabe cuánto. Y aquel hombre, bueno, pues creyéndose, después muere el hombre. Entonces Dios habló a través de ellos. Todo eso es puro engaño, supuestos apóstoles, supuestos profetas, mentirosos.
puros mentirosos, porque hablan sus propias palabras de su propia mente carnal. El propósito de ellos es negocio, para engañar a la gente y sacar provecho económico, dinero. Los apóstoles, hermanos, lo que ellos hablaban, no lo hablaban por sus propias ideas o por su propia cuenta, sino que hablaban lo que Dios les había encomendado, les había mandado que hablaran. Y hermanos, nosotros lo tenemos aquí en las Escrituras. Y eso es lo que vamos a estar viendo, a lo cual nosotros debemos de atender, porque esto es la palabra de Dios. Nosotros no somos profetas, no somos apóstoles. Nosotros no podemos estar hablando lo que se nos da la gana, ni haciendo lo que se nos da la gana. Tenemos que hacer lo que está establecido por Dios en su palabra. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mire, dice la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es que yo la pueda interpretar a mi propia manera, a mi propio gusto. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. En el capítulo 3 de segunda de Pedro dice: el día del Señor vendrá, amados. Esta es la segunda carta que os escribo, una carta escrita para la iglesia. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, por los verdaderos profetas del Señor, y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, por supuesto, dado por vuestros apóstoles. Perdón, hermanos. Entonces, hermanos, los apóstoles, los discípulos del Señor y los profetas del Antiguo Testamento, pero lo que más me quiero enfocar es los discípulos del Señor, los apóstoles. Ellos no hablaban lo que se les venía a su propia mente, sus propias ideas. Ellos hablaban lo que Dios les había encomendado y mandado, para que el pueblo escuchara, entendiera cuál era la voluntad de Dios y vivieran de esa manera, hicieran de esa manera, que la iglesia de Jesucristo viva de esa manera y haga de esa manera. No es que yo voy a hacer lo que, bueno, yo creo que a mí me prefiero hacer esto, me place hacer esto. No. Hay un Dios todopoderoso que está sentado en su trono, el cual quiere que la iglesia haga conforme a su voluntad. Y eso está en la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo. Ahora, la doctrina no es de los apóstoles, sino del Señor Jesucristo. Eran mandamientos del Señor Jesucristo. Y la doctrina de Jesucristo no es su propia doctrina, sino de Dios el Padre. Dice la palabra de Dios, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Vea qué interesante, hermanos. El Señor Jesucristo dice, sino de aquel que me envió. ¿Y quién fue el que lo envió? Dios el Padre. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, ¿cómo yo voy a hablar, hermano, lo que a mí se me pone? Lo que a mí se me pega la gana. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no voy a hacer lo que me da la gana. O por mi propia cuenta, yo voy a hacer lo que el Padre me envió y me ordenó que hiciera. Los apóstoles dijeron, nosotros estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Y el Señor Jesucristo dice, lo que el Padre me envió a hacer. Vea qué orden, hermanos. Amén. Interesante. ¿Por qué nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera? El Señor Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Importante, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. O sea que la doctrina de Jesucristo no es su propia doctrina, es la doctrina de Dios el Padre. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Dice en 12:49, el mismo Evangelio de Juan, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea que si obedecemos a los apóstoles, lo que está escrito, estamos obedeciendo a Jesucristo y de esa manera estamos obedeciendo al Dios el Padre y hay vida eterna ahí, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Jesucristo dijo que Él estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, hermanos, creemos que el Señor Jesucristo está aquí en este momento. Amén. Y a Él queremos darle honra, a Él queremos darle gloria, a Él queremos darle la alabanza y las gracias por esta palabra. Gracias al Señor. Dice aquí en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, hermanos, Él prometió, el Señor Jesucristo, que nos daría el Espíritu Santo y que Él iba a guiar nuestra vida. Depende de nosotros si queremos dejarle guiar nuestra vida, que Él hable a través de nosotros. Depende de nuestra humildad, depende de nuestra comunión con Él y de escudriñar las Escrituras, porque, hermanos, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Un espíritu diabólico, tenebroso, nos puede engañar y llevarnos por un camino equivocado, como se da en muchas iglesias, y estar haciendo cosas que contradicen a la Escritura, pero digo, me está guiando el Espíritu Santo. Si lo que yo hago, o de la manera que estoy siendo guiado, no está conforme a la Escritura, pues entonces no es el Espíritu Santo el que está guiando mi vida. ¿Entendemos eso, hermanos? Dice el Señor, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Del Padre que me envió. Ahora, los apóstoles, hermanos, se habían reunido por obediencia al mandato del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia. Y ellos se habían reunido. Ahí en el versículo 4 de Hechos, capítulo 1, hermano, por favor. Dice, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? En Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces el Señor les manda que no se vayan, que se queden. Ellos, en los siguientes versículos, usted los lee, ellos están en espera, están en oración, están orando, están esperando la promesa de Dios el Padre. Están en oración, están orando, hasta que llega el día del Pentecostés y el Espíritu Santo es derramado. Ahora, aquí vemos, hermano, el mandamiento. El apóstol Pedro les comienza un sermón. Después de que llega el Espíritu Santo es derramado en ellos. Entonces el apóstol Pedro, porque esta gente se empezaron a burlar, unos dijeron que estaban borrachos, decían otros, no entendemos lo que está sucediendo aquí. Pedro en el versículo 14 del capítulo 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Bueno, ahí el apóstol Pedro comienza un sermón, una predicación, y hasta el versículo 39 del capítulo 2, en versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, les está predicando a todos los judíos que se habían reunido, porque era un tiempo de fiestas patrias de Israel, dadas por el Señor a través de Moisés. Ellos estaban en esos días celebrando las fiestas esas, había sucedido la crucifixión del Señor Jesucristo y todo eso.
Pero 10 días después del ascenso del Señor, porque el Señor después de que resucitó anduvo 40 días con los apóstoles, después asciende a los cielos, 10 días después es que es el Espíritu Santo derramado, y en eso precisamente el capítulo 2 de eso trata, lo leímos hace un momento, de la venida del Espíritu Santo. Así que Pedro les está predicando a los judíos que se habían reunido en Jerusalén de muchas naciones, como dice ahí en el capítulo 2, de muchas naciones, cretenses, árabes y de muchas partes. Ahora, el versículo 5, hermanos, por favor, de ahí de Hechos 2, dice, moraban, estamos ahí, hermanos, el capítulo 2, ¿verdad? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿por qué vinieron judíos de muchas naciones? Porque ellos habían sido expatriados. Ellos habían sido llevados cautivos, habían sido expatriados, y entonces ellos habían aprendido aquellos idiomas allá, habían estado en otras naciones, ya eran descendientes de los que habían sido llevados cautivos, pero ellos seguían con la costumbre de una costumbre que se había de tradición de reunirse en Jerusalén, en Israel, porque ellos continuaban creyendo en Jehová y en la ley de Jehová y todo eso. Y había las fiestas. Entonces ellos están ahí reunidos precisamente en este día. Y era un propósito, un plan de Dios para que ellos precisamente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado y Pedro se pone en pie y predica ese sermón, ellos escucharan el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces toda esa gente, hermanos, no todos, pero muchos de ellos, 3,000 por lo pronto ahí en este momento, creyeron, se arrepintieron, aceptaron a Jesucristo o creyeron en Jesucristo y se bautizaron. Y dice la palabra de Dios que se añadieron 3,000 personas, vienen a ser parte de la iglesia en ese momento, de los judíos de diferentes naciones. Probablemente muchos de ellos se regresaron a sus naciones y el plan de Dios era que fueran allá, predicaran y se comenzaran iglesias en aquellos lugares, como vemos en el libro de Romanos, que el apóstol Pablo nunca había ido a Roma, pero hay una iglesia en Roma, el apóstol Pablo les escribe, dándoles enseñanzas, y allá está una iglesia. ¿Y cómo se formó esa iglesia? Bueno, probablemente, porque ahí menciona también romanos que estaban en ese día, probablemente ellos se regresan creyentes firmes, de alguna manera se afirmaron y van y comienzan a predicar el evangelio en aquel lugar. No sabemos, pero es muy probable que así haya sucedido. Así que todas estas personas, hermanos, ahí se cumplió el plan de Dios. Dios tenía un propósito perfecto. Vea cómo el Espíritu Santo se derrama a los 10 días, que es el día del Pentecostés. Todas esas eran fiestas del Antiguo Testamento, dadas por Jehová a través de Moisés. Y Dios, hermanos, precisamente hace las cosas perfectas, porque Dios es Dios y Él es perfecto y Él tiene un plan para todas las cosas. Hermano, tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque Dios te trajo. Estamos aquí porque Dios nos trajo, porque Él tiene un plan para todas las cosas que hace. A veces nosotros somos un poco descuidados y vemos las cosas así como casualidad, como nada, no valoramos las cosas, hermano. Pero Dios, hermanos, Dios es maravilloso, Dios es perfecto. Y la Biblia es su palabra y es perfecta, hermanos. Y Dios tiene un propósito en cada palabra que Él dice, cada cosa que nos enseña, es porque Él quiere que nosotros nos sometamos a ella. Así que se cumplió el plan de Dios en muchos de ellos. Veamos el verso 41, hermanos, dice, así que, ahí en el capítulo 2 de los Hechos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y vea lo que dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, hermano, el gozo de los apóstoles de estar bautizando ahí 3,000 personas, porque se bautizaron estas personas que habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos creyeron, lo aceptaron, recibieron la palabra, se bautizaron, pero no solo eso, algo bien importante, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estaban dispuestos a obedecer lo que los apóstoles les dijeran. Porque lo que los apóstoles decían
no era palabra de ellos, era palabra del Señor Jesucristo. Y lo que el Señor Jesucristo había hablado era palabra de Dios el Padre, del Creador del universo, hermanos, del Creador tuyo, mi Creador, del Creador de todo lo que existe, y al cual un día vamos a tener que pararnos delante de Él. Los que somos salvos vamos a entrar con gozo a la presencia de Dios, pero aún así vamos a tener que ir al tribunal de Cristo. Pero aquellos que lo rechazan, desafortunadamente van a tener que ir al trono blanco, donde van a ser juzgados para después ser lanzados al lago de fuego. Bueno, dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la cual es doctrina de Jesucristo y de Dios el Padre. No era doctrina de ellos. Y así ellos perseveraban en la doctrina de Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando alguien no quiere someterse a la doctrina de Dios? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Quiero que veamos por lo menos 3 razones por lo cual una persona no se somete a la doctrina de Jesucristo, de Dios el Padre. Falta de enseñanza en la iglesia, en este caso ignorancia, por ignorancia. Puede ser salvo, pero hay ignorancia, y entonces pues bueno, no sabe y no lo hace porque no sabe. Pero cuando esa persona es enseñada, va a decir, bueno, yo no sabía, tengo que hacerlo de la manera que dice la Biblia, no como dice el pastor. Si el pastor lo dice, tiene que ser porque la Biblia lo dice. Porque el Señor Jesucristo vino porque el Padre lo envió. El Señor Jesucristo envió a los apóstoles, les dio mandamientos, y ahora también dice que ha levantado pastores para que prediquen esta palabra, no su propia palabra. Entonces, si el pastor predica la palabra de Dios, pues no es palabra del pastor, ni de los apóstoles. Es palabra de Dios, nuestro Padre Celestial, del Todopoderoso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, cuando hay falta de enseñanza en la iglesia, la persona puede ser ignorante y pues no se va a sujetar o no se va a someter a las enseñanzas de Dios. También puede haber una buena enseñanza, pero la persona no le pone suficiente interés, entonces es negligencia. Si la persona, está bien, ¿verdad? Pero otra vez lo mismo. Y pues ya están cansados de escuchar a la misma persona, y entonces hay negligencia, no le da la suficiente importancia, no le pone interés, y la persona puede ser negligente, le entra por un oído, le sale por otro, o tal vez no le entra por ninguno, y entonces sigue igual. Y eso es negligencia, hermanos. Ahora, si tienes una Biblia, léela, escudriñala, porque es la palabra de Dios. Amén. Y hay que ponerla en práctica. La tercera cosa, tal vez no es un verdadero cristiano. Y si no es verdadero cristiano, es porque no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no le interesa la palabra de Dios. No le importa. Espero que a cada uno de los que aquí estamos nos interese la palabra de Dios, hermanos. Porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, en una iglesia así cuando sea por negligencia, sea por ignorancia, o sea porque no ha nacido de nuevo? ¿Qué sucede en una iglesia así? ¿Qué es lo que hay? Desorden, hermano. Terrible desorden. Un terrible desorden. Y eso es en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. A menos de que ninguno hayamos nacido de nuevo, pues entonces no es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál cuerpo de Cristo? Es el cuerpo del diablo, el cuerpo del mundo. Pero si tan solo 3 o 4 aquí hay que han nacido de nuevo, digamos un ejemplo, espero que todos, pero vamos a suponer que hay 2 o 3, como dice en la iglesia de... se me escapa, pero bueno, hay una de las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis, que había pocas personas ahí que habían nacido de nuevo. Creo que es la iglesia de Esmirna. No, Esmirna no. No. Bueno, está bien. Al ratito viene. Había pocas personas ahí que sí andaban con vestiduras blancas, y el Señor se preocupa por esa iglesia. Porque hay personas ahí, vamos a suponer que haya pocas personas nacidas de nuevo, un ejemplo, no estoy diciendo que es así. Bueno, el cuerpo de Cristo está aquí como quiera, ¿verdad que sí? Aunque otras personas no lo sean, pero aquí está el cuerpo de Cristo. Pero a causa de las otras personas que no están
ya sea por ignorancia, por negligencia o porque no ha nacido de nuevo, hay desorden. Se vuelve un desorden, ¿verdad? Porque uno quiere jalar para allá, el otro quiere jalar para acá, y cada quien quiere hacer como mejor le parece, y eso es desorden. Ahora, quiero poner un ejemplo, hermano. Cada persona tiene su cabeza, ¿verdad? ¿Tú qué sé? Todos tenemos una cabeza, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que Cristo es la cabeza de la iglesia, verdad? Y cada uno de nosotros tenemos una cabeza, y esta cabeza es la que manda el cuerpo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Por ejemplo, si usted tiene comezón en la espalda, o sea, inconscientemente usted se va a rascar. Y si no puede con esta mano, le hace así, o con esta, pero usted se va a rascar. Y si no se alcanza con las manos, busca un palo y se rasca, ¿verdad que sí? ¿Quién usted cree que está mandando, hermanos, a esas manos que se rasquen? O que le rasquen ahí esa parte donde la cabeza siente la comezón. La cabeza, hermanos. ¿Verdad que sí? Amén. A la cabeza, al cerebro le llega la señal de que hay comezón en una parte del cuerpo, por decir un ejemplo. La cabeza le da la orden a la mano, por decir a la mano izquierda, que es la que está más para el hombro derecho, es la que le queda más fácil. Y si no alcanza esta mano, le da la orden a la otra, a la derecha, para que le ayude y la empuje y se pueda rascar. ¿Verdad que sí? Amén. Y de esa manera, hermanos, nuestro cuerpo así funciona. En todas las cosas, hermano, pero es inconsciente. Ya, si usted siente comezón, pues se rasca y ni cuenta se da. ¿Quién mandó? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo fue? No, ni cuenta nos damos. Pero es el cerebro, hermanos. Es el cerebro el que manda todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo, y bien coordinado, y así se ayudan. Cada miembro del cuerpo se ayudan entre sí. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando un miembro del cuerpo hace cosas extrañas? Yo he visto personas, hermanos, que empiezan así, ¿verdad? Sí, o sea, personas que antes eran personas normales, yo los conocí, personas normales, y después, por alguna razón, se trastornaron, sea que están endemoniados, o sea que lo que sea, pero ellos, hermanos, como que su cuerpo... o sea, no está funcionando correctamente, empiezan a hacer señas raras y como que se están peleando, como que avientan y a veces empiezan a hablar solos, se ríen solos, sin sentido, hacen movimientos raros. ¿Y por qué, hermanos? O hablan cosas, incoherencias y cosas por el estilo. ¿Qué piensa usted de una persona así, hermanos? ¿Qué usted lo que piensa cuando usted mira a una persona así, haciendo señas raras, ¿verdad? Y así. ¿Está qué? Está loco. Hay un desorden. Ahora, no está bien de la cabeza. Así sucede con el cuerpo de Cristo, hermano. Si hay un desorden, dice, bueno, hermano, y mire, no le vamos a echar la culpa al Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, pero Él es perfecto. No podemos culpar a Él. O es el pastor, o es que los miembros por aquí les entra y por acá les sale, o algunos de ellos. Amén. No han puesto atención a lo que Dios dice. Así sucede, hermanos, en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Estamos bien? Amén. Y si no hay orden, hay desorden. Si no hay orden, hay desorden. Pero si la persona ha creído en Jesucristo y ha nacido de nuevo y se bautizó, entonces debe de andar como la Biblia nos enseña. Como la Biblia enseña. No como yo creo, como yo pienso o como yo siento. No. Porque, hermanos, sentir hay muchos. Mire, yo una vez, hermanos, yo creo que otras veces lo he dicho. Una persona dijo, yo siento, bueno, tenía a su esposa en su país y la mujer no lo apoyaba. Una vez lo platiqué aquí, lo compartí. La mujer iba a la iglesia y el esposo no la apoyaba, no iba a la iglesia. Y este hombre dijo, bueno, yo tengo mi mujer en Costa Rica. Perdón porque dije Costa Rica, no era mi intención, ¿verdad? Pero bueno, haya sido en México, de Costa Rica, es igual, en todas partes hay de esos. Dice él, yo estoy solo aquí, esta no lo apoya el marido, pues yo creo que podemos hacer una buena pareja. Y él sintió que era guiado por Dios para que ellos se unieran, para que se apoyaran y le sirvieran al Señor. Y hermanos, esto me lo platicó el pastor a mí.
¿Y qué hizo usted, pastor? Los eché de la iglesia los dos, dijo. Los eché de la iglesia. Él dijo que era Dios quien los estaba uniendo, porque a ella pues no la apoyaba el marido, él tenía a su mujer lejos. Pues vamos a unirnos nosotros y los dos nos vamos a apoyar y le vamos a servir al Señor. Y miren, qué bonita unión, ¿verdad? Qué bonita pareja, sirviéndole al Señor. Y se unieron, hermano. Y el pastor los corrió, los echó de la iglesia. Pero él sintió, de Dios. Venía de Dios. De Dios de este mundo. Del diablo, hermanos. Porque eso no lo apoya la Biblia. Entonces, hermanos, si yo siento algo, pero la Biblia no lo apoya, la Biblia no está en acuerdo, eso no viene de Dios. Lo siento mucho, pero eso no viene de Dios. Eso es desorden. Es un desorden. Cuando una persona ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo, se bautizó, entonces debe de andar como la Biblia nos enseña, porque si no es así hay problemas. Hay problemas, hermanos. Y el problema será para el desordenado o para quien cause el desorden. Para el desordenado o aquel que cause el desorden. Y el pastor también tiene que, pues, enseñar la palabra de Dios para que las cosas se hagan como Dios manda. Si la persona no quiere entender, pues que Dios trate con la persona. ¿Se acuerdan lo que dice allá en Hebreos? Que no es conveniente que el pastor se queje de alguna persona allá delante del trono de Dios, dice, porque no te va a ser conveniente. No te es conveniente. Entonces, no podemos, hermanos, de los desórdenes de la iglesia culpar al Señor Jesucristo. Se puede culpar al pastor, pero si el pastor enseña lo que la Biblia dice, ¿a quién culparemos entonces? Pues al rebelde, el que oye la palabra y no le aprovecha. Como dice en Hebreos, escucharon la palabra, pero no les aprovechó. Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que la doctrina no es de los apóstoles, es de Jesucristo y de Dios el Padre. Vamos a ver, hermanos, Colosenses, por favor. En el capítulo 1. Veamos que en el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, por supuesto, refiriéndose al Señor Jesucristo. Si leemos el versículo que vamos a leer del 15 en adelante, dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Es el que manda. El que es el primogénito. Entonces, hermanos, si yo ando haciendo cosas que no son conforme a la palabra de Dios, ¿cómo dijimos que estaba esa persona que hace movimientos raros? ¿Está qué? ¿Cómo dijeron? Loco. Entonces, si yo no estoy haciendo las cosas como Dios me manda, como la Biblia me enseña, entonces estoy ¿qué? Medio loco, ¿verdad? O loco entero. O sea, hablando espiritualmente. No estoy hablando de una locura física, humana. Estoy hablando de la locura espiritual. Porque no me estoy dejando guiar por el Señor Jesucristo. No estoy haciendo las cosas como el Señor Jesucristo manda, porque Él es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Él es el principio, dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida. Por cuanto agradó al Padre, versículo 19, que en Él habitase toda
toda plenitud. El todo poder. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza, hermanos. Que Dios nos ayude a que Él sea el que mande nuestra vida. Vamos a Efesios, por favor, hermanos. Vemos que Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Y luego vemos que en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstoles ya no existen. Él fue el que los escogió, los puso para el momento. Él ascendió a los cielos, los dejó encargados. Ellos fueron los que empezaron con la iglesia y escribieron las epístolas, profetas del Antiguo Testamento, y en el principio de la iglesia había algunos profetas, pero no voy a entrar en ese asunto. Ahorita no existen profetas, lo que son es un montón de mentirosos, supuestos apóstoles, supuestos profetas, son una bola de mentirosos. Ahora, evangelistas son como aquellas personas que andan llevando el evangelio a diferentes iglesias, diferentes países, como veíamos al hermano Garlic que andaba, iba para Nicaragua, iba para Honduras y diferentes lugares porque van a llevar el evangelio apoyado por las iglesias. A propósito, pues el hermano Garlic que está enfermo, tiene cáncer, hay que acordarnos de estar orando por él. Y luego dice, a otros pastores y maestros. Ahora, algunos dicen que los pastores y maestros es el mismo, no sé, porque no dice aquí, no nos dice la palabra de Dios. Otros dicen que son los maestros, los que enseñan también en la iglesia, pero bueno, lo importante es aquí dice evangelistas, pastores y maestros. Ahora, Jesucristo le encargó su iglesia a estos oficiales, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. O sea, la iglesia se la encargó a los pastores, a los maestros y a los evangelistas. Los evangelistas son los que andan predicando en diferentes países, diferentes estados del mismo país, diferentes iglesias, y el pastor es el que está en una sola congregación, en una iglesia. El maestro, pues si son aparte del pastor, pues los que enseñan, por ejemplo, los que enseñan en la escuela dominical, los que enseñan en la escuela dominical y que son responsables de enseñar también la palabra de Dios. A estas personas Dios nos encargó, ¿verdad? Nos encargó la iglesia de Cristo. Y somos responsables. Y un día vamos a tener que darle cuentas a Dios. Vamos a tener, ¿qué fue lo que enseñaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Enseñaste la palabra mía o enseñaste tus propias palabras? Y qué triste para aquellas personas que enseñan filosofías, cuentan chistes, enseñan cualquier otra cosa, pero no la palabra de Dios. Un día vamos a tener que dar cuentas al Señor. Entonces, la responsabilidad es del pastor de enseñar la doctrina de los apóstoles, de Jesucristo y de Dios el Padre. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, hermanos, qué importante. Dice, ¿cuál es el propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para que los santos, los miembros de la iglesia, crezcan en un conjunto, en unidad, y crezcan para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero tiene un orden. El pastor y los maestros enseñando a la iglesia para que salgamos afuera y seamos de testimonio para otras personas, para que otras personas también conozcan el Evangelio de Cristo. ¿Me estoy explicando? Amén. Y luego dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, a un mismo creer. La fe es el creer a la palabra de Dios. A la unidad, unidos
en una misma creencia, en una misma fe, en un mismo libro, en un mismo Dios, no nuestras propias ideas, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, del conocimiento de Jesucristo. O sea que hay mucho más que conocer de Jesucristo, aunque nos leamos toda la Biblia y nos la volvamos a leer y nos la releamos, aún hay mucho por conocer de Jesucristo, hermanos. Las profundidades del Señor. Y queremos cada día conocerle más y más y más y profundizarnos más en el Señor. Si tenemos ese deseo, si tenemos esa hambre de conocer más a Cristo, de conocer más a nuestro Salvador, Dios nos va a bendecir, nos va a dar sabiduría para que le sirvamos cada día mejor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que crezcamos espiritualmente, buscando esa perfección de Cristo. Claro, no la vamos a alcanzar mientras estemos aquí, pero estamos en un proceso. Cuando lleguemos al día del arrebato, cuando este cuerpo sea glorificado, entonces seremos perfectos, porque esto corruptible se vestirá de incorrupción y estaremos allá en la presencia del Señor, cuando lo podremos ver cara a cara, hermanos. Porque ahorita no lo podemos ver cara a cara. No soportaríamos la presencia del Señor, la luz de Cristo. Quedaríamos ciegos, nos enceguecerían, caeríamos desmayados. Y luego dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes que suben y bajan y son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, por mis propias ideas. No, sino que caminemos rectamente de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Dice, y luego dice, por estratagema, o sea, por artimañas, por mañas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y por eso mucha gente está siguiendo esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, ahí van. Que porque canta bonito y porque me hizo llorar cuando cantó y se me rodaron las lágrimas. Decía un hombre por ahí, dice, cuando yo iba a cantar a Juan Gabriel, dice, una canción que cantaba, dice, a mí también se me rodaban las lágrimas, dice, y era mosqueaba, dice, nomás de oír esa canción, amor eterno, decía, amor eterno, dice, lloraba. Dice, ¿y cuál Espíritu Santo ahí? Dice, el espíritu del diablo. Entonces hay gente que porque oye cantar a Marcos Witt o al otro Witt y que porque lloran me tocó el corazón la canción. Mira, esto es lo que te debes de tocar el corazón. Cuando estás de rodillas orando al Señor, buscando la presencia de Dios, ahí es donde te debes de quebrantar, porque somos pecadores. Y necesitamos que el Señor Jesucristo nos limpie, nos purifique. No por las canciones. Es pura paja eso, puro engaño. Pura emocionalismo, pura carnalidad. Dice el versículo, continúo leyendo, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el 15 dice, sino, o sea, todo lo contrario al error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no como locos, haciendo cada quien lo que nos da la gana, una mente trastornada, no, dice, bien concertado y unido entre sí, bien coordinado, como con tu mente tu cuerpo y tu cuerpo con tu mente, que tienes comezón en la espalda, te rascas y no te alcanza, la otra mano te ayuda. Bien coordinado, apoyándose, unidos, bajo una persona que Dios ha puesto en la iglesia, que es el pastor. En cada iglesia que un pastor enseña la palabra de Dios, debe de haber eso, hermanos. ¿Me estoy explicando? Así debe de ser, porque fue lo que Dios
dejó instituido. Porque imagínense que los apóstoles dijeron, no, ¿y yo quién soy? No, pues yo no. El Señor les dio orden y él tenía que hacerlo. Los apóstoles dijeron, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. A Dios antes que a los hombres. Dice el versículo 16, vuelvo y comienzo a leer, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Amor hacia Dios y amor entre hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Que Dios nos ayude. Jesucristo fue el que encargó estas cosas. El apóstol Pablo escribió esta epístola, se la escribió a los Efesios. Y el apóstol Pablo, hermanos, él dice, si usted lee 2 de Corintios en el capítulo 12, dice, y lo decía en las demás iglesias, cuando se ofrecía, a los Gálatas se los dijo, yo no recibí la revelación, la doctrina de Dios, dice, yo no la recibí por enseñanza de hombres, sino que Dios mismo me la reveló. Y en 2 Corintios 12 dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras, dice, donde fue enseñado por Dios mismo, por el mismo Señor Jesucristo. Y él escribe estas cosas. No es palabra del apóstol Pablo, son palabras del Espíritu Santo, son palabras de Jesucristo, son palabras de Dios el Padre. Viene de lo celestial, viene desde los cielos. Y el Señor Jesucristo prometió que estaría donde hubiera los tres congregados en su nombre. Él está aquí. Amén. Él está aquí. Y yo sé que está apoyando lo que estoy diciendo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias por su preciosa palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros, el cual nos guía a toda verdad. Gracias por la salvación de nuestras almas, Señor. No somos merecedores, no nos merecemos, no somos dignos, pero por su misericordia, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Le ruego, Señor, que me lleve con bien a Charlo para recoger a mi esposa, que cuando ella llegue, Señor, y que, Padre, que usted, Señor, sea quien nos continúe bendiciendo y guiando. Bendiga a la iglesia, bendiga a cada hermano, cada familia. Y muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.